Muy buenos días, amigos de la Hacienda Los Amores de la Doña en el municipio de Salinas, Victoria, Nuevo León. Es un gusto poder enviarles un cordial saludo hoy, que es viernes 28 de noviembre del año 2025. Está a punto de iniciar el último mes de este año, 2025, y donde pues, bueno, hay una serie de festejos, etcétera, ¿no? Y pues, les invitamos a que siempre con moderación. Pero en esta ocasión tenemos unos invitados de lujo, ¿sí? Voy a irlos presentando cada uno de ustedes. Bueno, yo creo que el que está al lado mío no necesita presentación, pero como quiera, ahorita vamos a platicar con el padre Ariel. En este año quiero recordarles que estamos conmemorando algunas fechas históricas muy importantes, que ya nos hemos referido en anteriores ocasiones a algunas de ellas, ¿no? Este año se cumplen 100 años de la obra histórica de David Alberto Cosío, Historia de Nuevo León. Si usted quiere iniciarse en conocer la historia de esta zona norestense, lo que fue el vasto reino el nuevo reino de León, acuérdense que abarcaba Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, partes de San Luis Potosí, etcétera. Una serie muy grande, de hecho, si no recuerdo mal, eran 200 leguas alrededor, ¿verdad? Que se le concesionaron al nuevo reino de León por el rey en su momento, ¿verdad? El rey de España. Entonces toda esta historia está en esos libros de David Alberto Cosío. 100 años, acuérdese usted. Pero también son 100 años de que existe una institución que a veces creemos que está muy alejada de nosotros, el Banco de México. Antes de la existencia del Banco de México, quiero hablar 10 años antes de que se creara por Plutarco Elías Calles en 1925, pero 10 años antes de que existiera, nada más para que usted se dé cuenta de la importancia del Banco de México, los malos manejos del gobierno de Victoriano Huerta, la pésima política monetaria, junto con los conflictos de la Revolución Mexicana, llevaron a México a vivir una de las peores hambrunas. Gente que murió, así como lo oye usted, de hambre, de inanición. Quizá platicaremos un poquito más adelante con uno de los historiadores más importantes de aquí de Nuevo León. Quizá la hambruna mató más gente, o casi igual de gente, que las mismas guerras, que las mismas balas. O sea, así de importante o de trágico fue esos malos manejos del gobierno, insisto, de Victoriano Huerta. Y a partir de 1925, ya no hay posibilidad de hacerse lo que se podría hacer antes. Entonces, el Banco de México es una institución, insisto, por cumplir 100 años, yo creo que hay que tenerlo en el radar y la importancia que tiene para nuestra vida económica en el país. También, este mismo año, 2025, se cumplieron 200 años de la primera Constitución Política del Estado de Nuevo León. En esa Constitución, que en su momento, déjenme les digo, había fiestas casi a nivel de fiesta patronal. Tan importante era o fue en su momento esta celebración de la Constitución de Nuevo León, que se tocaba se cantaba un himno que se llama Te Deum. Este es un himno que se canta cuando se elige un nuevo papa, en épocas muy especiales. Entonces, nomás para que se dé una idea de cómo eran estas celebraciones. Y yo quisiera recordar aquí rápidamente cómo empezaba esta Constitución, para que vean cómo entró el Estado laico y separó esta parte, no sé si para bien o para mal, pero bueno, ¿cómo decía la Constitución? Decía, en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador y Supremo Legislador de la sociedad. Así es como iniciaba nuestra Constitución. Y, insisto, 200 años de esto. Ahora sí, déjenme presentar al primer invitado del día de hoy, al padre Ariel Salazar Venegas, párroco de nuestra parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Salinas, Victoria. Padre, es su casa. Gracias, bienvenido.
Bienvenido. Gracias, Danilo, muy amable. Y vamos a platicar, sí. Gracias, padre. Vamos a platicar sobre los festejos que están por venir. Aquí en el día 12 de diciembre, ¿verdad? Día de la Virgen de Guadalupe. Padre, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer en la iglesia? Mira, antes que nada, gracias por invitarme de nuevo, amigo. Gracias a todos en este hermoso día que el Señor nos da. Pues, hablando de fiestas patronales, estamos preparándonos ya para el novenario a Nuestra Señora de Guadalupe, con la participación pues, fervorosa de nuestra comunidad, de la gente de los distintos barrios que van a venir cada día, pues con un estandarte a celebrar la Eucaristía y acompañarnos. Así lo hacemos el novenario, ¿verdad? Y nos preparamos también porque tanto el día 11 como el 12 es cuando se acostumbra lo clásico aquí, algo sencillo pero bastante hermoso, pues compartir la fe y compartir los alimentos con las clásicas comidas antojitos mexicanos. Hoy tenemos la oportunidad también el día 11 a las 7 el día 11 de diciembre, en vísperas del día 12, la visita de uno de los obispos auxiliares aquí a la comunidad. Hice la invitación a Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes. Digo, con gusto voy, pues, me gustaría estar ahí en Salinas Victoria, Excelente, acompañarlos, y primero Dios siempre esta vida estará con nosotros, ¿verdad? Ese mismo día a las 11, pues se tienen las clásicas mañanitas. Las mañanitas, llegó un mariachi, ¿verdad? A tocar las mañanitas a la Virgen. Estamos ahí participando, y entre el canto y el júbilo y comer alguna cenita buena, pues estamos todos como una gran familia, ¿verdad? Y también dentro del novenario se acostumbran aquí varias cosas que pues me llaman la atención, fíjate. Vienen de jóvenes señores desde Anáhuac, en Nuevo León, con la espiga de plata, y se le entregan a la Virgen ahí. Dicen que en el pasado había la rosa de plata, pero ahora es una espiguita dorada, pero plateada, que vienen y entregan a estos jóvenes con los señores y van y la dejan al altar, ¿verdad? A la Virgen, y es muy interesante, muy bonito la intención. Viene a traer la famosa cabalgata, que vienen mucha gente de Mamulique, salen, ¿verdad? Muy alegres, ¿verdad? Con sus caballos briosos. Los me tocó bendecir, decía que bendijera a los jinetes, ¿verdad? Y son caballos bastante grandes, y andaba en medio y me dio mucho miedo porque pues están enormes los caballos, no vayan a pasar aquí algún accidente, ¿verdad? Con un caballo medio arrestado, ¿verdad? Claro. Pero se acostumbra a que pasen, se ponen en un estrado, pasan todos, y empieza uno también pues, a bendecir su cabalgata, a agradecerles porque pasan por aquí, por enfrente de la parroquia, y vienen a darle gracias a Dios y a María Santísima de andar un año más participando, ¿verdad? Y luego pues el mero día 12, el día 12 de diciembre, pues tenemos la fiesta patronal, ¿verdad? A las 7 es una misa solemne, donde también todos con alegría participamos. Como ves, es algo sencillo, no son cosas fuertes, pero sin embargo son hechas con mucho amor y cariño por la gente. La gente le gusta participar, a la gente le gusta mucho venir y expresarle a María Santísima, bajo la vocación de Nuestra Guadalupe, su amor, ¿verdad? Y su devoción. Qué interesante, padre, qué bueno que estas fiestas tradicionales sigan haciéndose, porque creo yo que después de la Semana Santa, no sé, por lo menos en México, si no es que en América Latina, el día 12 de diciembre es la segunda, digamos, fiesta religiosa más importante o más popular en México. Yo he tenido la oportunidad de estar en la Basílica en la Ciudad de México. Es muy bonito, muy bonito. Si usted no ha tenido, le invitamos a la oportunidad de asistir. Vaya, haga el esfuerzo. Se va a llevar una experiencia inolvidable, ¿verdad? Entonces, pues me parece excelente, padre, porque invitemos a la gente a que no se quede en casa, si tiene oportunidad que venga, participe, ¿verdad? Sí, sobre todo el mensaje no solamente para la gente de aquí en Salinas Victoria, Valle de las Salinas, ¿verdad? Sino a toda la gente bonita que quiera conocer Salinas, porque hay gente que a lo mejor me he encontrado con gente en otras partes como en Apodaca, en San Nicolás, cuando por ahí, y les comento, ¿han ido a Salinas Victoria? He escuchado, no, pues no lo conozco, padre. Pues date una vuelta, va a ver que sí, pero pues a esos que dicen que va a ver que sí, o que han tenido la comenzoncita o el deseo de conocer Salinas, pues
invitarlos, qué mejor pretexto, no se llame así, que la fiesta patronal que ya se avecina, para que nos acompañen en esta devoción tan hermosa que tiene el pueblo de Dios, este pueblo que peregrina aquí en Salinas Victoria. Sí, excelente. Insisto, dese la vuelta, venga a conocer. Aquí en la parroquia hay una pintura de Cabrera. El Mateo Cabrera, ciertamente, el pintor oaxaqueño. ¿De qué año es? Data esa pintura, según tradición, de 1759. Ok. Y nomás hay 3 en el mundo que pintó este gran pintor oaxaqueño. Y tenemos la dicha de tener esta obra de arte aquí en la iglesia, también histórica de Salinas Victoria, que data de 1745. Pues dése la vuelta, venga aquí a visitarnos, se van a llevar una grata sorpresa. Yo lo que escucho aquí todos los días a las 12 del día, se escucha la melodía de la guadalupana, de las campanadas, ¿verdad? A las 12. Sí, ¿verdad? A la del Ángelus. Entonces yo lo escucho porque aquí vivimos a 3 cuadras de la iglesia, y es una situación muy, muy bonita porque todavía se siente al pueblo, ¿no? Al pueblo de antaño. A veces, como dice el padre, mucha gente no conoce Salinas Victoria porque nos enfocamos a vivir y hacer nuestra vida en el área metropolitana. Y sin recordar que también los pueblos tienen su parte de, a lo mejor no son pueblos mágicos, pero son pueblos que guardan unas tradiciones excelentes, ¿no? Podríamos empezar a platicar de todas las cosas que podemos encontrar en los pueblos, desde las famosas bolitas de dulce en Marín, acá en Suazua, la repostería, aquí también en Salinas hay repostería muy buena, los empalmes. Venga, yo digo lo siguiente, con todo el respeto que me merecen todas las pastelerías de gran renombre en el área metropolitana, que me perdonen, pero como la repostería del pueblo, no hay. Yo pruebo repostería de esas pastelerías que usted conoce, están sabrosas, pero las del pueblo, esas son otro cantar. Punto y aparte. Sí, son punto y aparte. Entonces, usted que vive en el área metropolitana, lo digo en broma, pues confórmese con eso. Pero venga, aquí va a encontrar una repostería muy buena. Y aparte que no hay tanto pretexto para no venir a Salinas Victoria, porque si no conoces, pues no está tampoco tan lejos y alejado del área metropolitana, estamos muy cerquita, ¿verdad? Entonces, pues qué mejor, ¿verdad?, que se decidan venir a vernos para recibirlos y tratarlos como se merecen, ¿no? Mire, de la última estación del metro para acá son 25 minutos, 25 kilómetros, ¿sí? Una media hora. Sí, cuando mucho, media hora. Puede llegar por la carretera Laredo, puede llegar por la carretera Colombia y venga y conozca aquí nuestro municipio. ¿Cómo ve, padre? Nuestro municipio mágico, aunque no está declarado pueblo mágico, sin embargo para otros lo es y seguirá siendo. Así es. Ojalá que algún día nos propongamos una forma de llevar a esta área, que sea pueblo mágico, ¿verdad? Ojalá que algún día se pueda, porque eso va a detonar también mucho trabajo. Salinas Victoria está creciendo mucho, está creciendo mucho, hay mucha inversión, muchas empresas, ha sido centro neurálgico de lo que es el nearshoring, es decir, la relocalización de las empresas, y entonces ha ido creciendo, pero lo que es su centro histórico queda todavía en esos tiempos, de veras que a veces se retrocede un poco en el tiempo cuando visita. ¿Cómo me parece? Muy bien. ¿Qué más podemos decirle al auditorio? Nada, pues agradecerle su atención y que reconsideren y consideren, ¿verdad?, conocer, darse la oportunidad de conocer Salinas, y pues sería algo muy bonito que vengan a tener esta experiencia con nosotros y darse la vuelta, sobre todo aquí en la iglesia de Nuestra Guadalupe, que es de las más antiguas del noreste, con su arquitectura norestense, ¿verdad? De las más importantes, más antiguas de aquí en el noreste. Dar una agradable sorpresa con esta iglesia y con toda la gente bonita que se respira esa tradición de pueblo, aunque estamos cerca de la área metropolitana. Qué bueno que comentó lo de la iglesia, porque nosotros hemos estado impulsando que exista un programa que se llama Rincones Mágicos, o queremos que se llame Rincones Mágicos. Esto lo tiene que hacer el gobierno, ¿verdad? Claro. Entonces le decía yo al padre Ariel que Rincones Mágicos no solamente pueden ser como este tipo de edificaciones antiguas,
techos altos, pero también iglesias. También hay ciertas iglesias que pueden ser consideradas rincones mágicos. Y ya tenemos una solicitud hecha ante el Congreso del Estado para que invite al gobernador a que se invente este programa. Esperemos que algún día lo apruebe y que podamos identificar esos espacios arquitectónicos que bien pueden ser considerados rincones mágicos. ¿Cómo ven? Me parece excelente, una buena iniciativa. Esperemos que haya el apoyo necesario para que pueda ver la luz. Pues muchas gracias. No sé, padre, si para concluir y dar paso a nuestro siguiente invitado, ¿quiere algo agregar? Danos nuestro agradecimiento por esta invitación y de nuevo está abierta la invitación a todos los que tengan la gentileza de vernos en Facebook, pues que nos acompañen. Y yo le agradezco mucho su visita. Yo no sé si usted se dé cuenta, padre, el mensaje que está enviando al estar aquí con nosotros. Que es un mensaje, yo lo veo así, un mensaje de humildad, un mensaje de que usted quiere tener contacto con la gente. Incluso creo que tienen Facebook, ¿verdad? En la iglesia. Sigan a la página de la iglesia, porque ahí se anuncia lo que luego se hace, ¿verdad? Claro que sí, todos los eventos que hay tenemos. Por ejemplo, como comunidad vamos mañana, si Dios quiere toda esta vida, vamos a ir a peregrinar nosotros a la Basílica de Guadalupe, allá en la Independencia. Van a salir con los 3 caminos de aquí, porque a partir del año pasado, pues también quisimos ir a visitar a la Virgen de Guadalupe en su basílica ahí en la Independencia. Y pues también, si quieren acompañarnos hasta a las 12. ¿Salen a las 12? Sí, ya tenemos la misa a las 12, un servidor va a celebrar la misa primero bueno, a las 12 allá en la basílica, y después de tener esa bonita oportunidad de celebrar la Eucaristía, dicen que después de la mística viene la mástica. los churros. Y después vamos abajito, un caldito de... Y es una con mística. Un caldito de res, ¿verdad? Ah, qué rico. Y vamos a estar ahí con la gente está entusiasmada por eso. Excelente. Qué bueno, pues ya saben, si el día de mañana, que es sábado 29. Sábado 29 de noviembre a las 12 de mediodía, salen aquí camiones, ¿verdad? Sí, bueno, salimos de las 8:30. De las 8:30 de la mañana. Para irnos a la iglesia de nuestra ciudad de San Felipe de Jesús, en la Nuevo Repueblo. Ahí nos vamos a ir a la calle Castellano, antes de ir a la calle Castellano, ahora es Juan Pablo II, unas 7-8 cuadras derechito con ese clavillazo hacia la basílica, para tener la misa a las 2. Pues mira qué bueno que se nos estaba pasando ese anuncio, pero qué bueno que el tema de la plática salió. Entonces, padre, yo espero que no sea la última vez que nos acompañe. Pues primero Dios, siempre está bien, gracias, ¿verdad? Y pues primero Dios, aquí estaremos. Primeramente Dios. Gracias a todos, bendiciones. Pues bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente invitado del día de hoy. Si quieren, nos cambiamos. Claro que sí. Déjenme, sí, el día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado. Vamos a esperar a que cambie su micrófono y si alguien me puede ir diciendo si estamos en la transmisión, si la transmisión sigue, ¿verdad? Ahí que se esté viendo. Nada más es cuestión de buscarle Hacienda Los Amores de la Doña para que nos digan que seguimos ahí. El licenciado Miguel Ángel González Quiroga es un historiador ya consolidado de nuestro estado, de la Universidad de Austin, en Texas. Universidad de Texas, en San Antonio. En San Antonio. Y ha escrito varios libros, muy interesantes cada uno de ellos. Y el día de hoy vamos a platicar de este libro de Philip Hanna, en Monterrey. Déjenme les doy una introducción del libro. Philip Hanna fue un funcionario de Estados Unidos que le tocó vivir aquí en la época de la Revolución. Y como todavía estamos en noviembre, yo creo que vale la pena abordar el tema para que nos explique de la voz de su propio autor. El autor del libro leyó la correspondencia de esos años de Philip Hanna y entonces nos muestra una visión diferente a lo que podamos haber escuchado en los distintos, en la escuela, principalmente en la escuela. Entonces, Miguel, te doy la más cordial bienvenida. Ya sabes, como siempre, esta es tu casa. Platícanos quién fue Philip Hanna y por qué fue importante leer su correspondencia y por qué eventualmente no ver la correspondencia de su jefe.
O sea, él tenía un jefe, que es el embajador, ¿verdad? ¿Por qué ver la historia de Philip Hanna? A ver, platícanos. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy agradecido por estar aquí. Este libro fue producto de una serie de conferencias que dimos allá en 2010 con motivo del centenario de la Revolución Mexicana. Y en ese entonces empecé a observar que uno de los personajes de la Revolución Mexicana estaba prácticamente desconocido, y me refiero al personaje que yo estudié, Philip Hanna, que fue diplomático estadounidense. Él inició su gestión aquí en Monterrey, Nuevo León, en el año de 1900 y estuvo aquí hasta 1919. Philip Hanna provenía de una familia prominente política de Estados Unidos. Su primo Mark Hanna fue un empresario y político destacado, fue senador de la República, que fue importantísimo en llevar a William McKinley a la presidencia de Estados Unidos. Su bisabuelo también era prominente republicano. Uno de sus tíos fue el que invadió a México en la guerra entre México y Estados Unidos en 1846. De tal suerte que provenía de esta familia prominente, y con el tiempo él se convirtió en diplomático. Fue cónsul en Venezuela, fue cónsul en Puerto Rico, y en ambos países hubo guerras durante su gestión. Entonces no desconocía tiempos de guerra como diplomático. Llegó a México en un tiempo en que el país estaba en paz. El porfirismo dominaba plenamente el país bajo el lema de orden y progreso. Y aquí en Monterrey, donde empezó su gestión, pues reinaba la paz y el orden. Es lo que él conoció durante 10 años, los últimos 10 años del régimen de Porfirio Díaz. Y luego pues estalló la revolución y estuvo como cónsul general los 10 años de la Revolución Mexicana. Cabe señalar que no fue cualquier cónsul general. De hecho, solamente había 2 cónsul generales en México. Él tenía la supervisión de todo el norte de México, desde Sonora hasta Tamaulipas. Tenía algo así como 20 cónsules bajo su supervisión en su distrito consular. Y eso le dio una posición privilegiada para conocer cómo funcionaba la política y la economía mexicana durante tiempos de paz y luego durante tiempos de guerra. Y él tenía una particularidad que no tenían otros diplomáticos de Estados Unidos. Él quería a México y quería a los mexicanos, porque muchos de los políticos y diplomáticos de Estados Unidos, incluso cónsules, no eran amantes de México, pero Philip Hanna sí. Tenía antecedentes humanistas como ministro de la religión metodista, y él era profundamente humanista en su trato a otras personas, incluso personas que no eran de su misma nacionalidad y su misma raza. Y esto lo mostró en diversas ocasiones durante su gestión aquí en Nuevo León. Ese era Philip Hanna. Y cuando empecé a ver que poco se conocía de él en particular, y también en general poco se sabía sobre la presencia de Estados Unidos en México, entonces pensé
Pues este sería un buen tema para investigarlo, para estudiarlo y proyectarlo hacia el presente, o sea, hacer una reconstrucción de su vida y qué significado tenía su gestión aquí en Nuevo León. Y tuve también la fortuna de conocer a algunos de los descendientes de la familia Hanna. Entonces, ellos me comentaron sobre su vida y me aportaron también información y fotografías que he logrado integrar a este libro. Y bueno, eso era Philip Hanna, básicamente. Sí, fíjate que prácticamente, como bien lo dijiste, el país, México, hablando en términos de Estados Unidos, estaba dividido en la mitad, toda la parte norte, él es el jefe de todos los cónsules. Había cónsules en diversos municipios de todo México, entonces él era el jefe. Y leyendo el libro, nos damos cuenta de diversas actividades de filantropía, de ayuda. Platícanos un poco de esos, un par de casos donde él mostró esa ayudar a la gente, de protegerlos, no proteger la vida. O sea, era un humanista. Fíjate que lo que a mí me gusta de lo que viene en tu libro es que hay una foto con Felipe Ángeles. Si usted ha oído el aeropuerto Felipe Ángeles, es que ha sido muy controvertido, pero no sabe quién fue Felipe Ángeles. Fue una persona, un general que peleó al lado de Francisco Villa, pero la característica de Felipe Ángeles es que era un humanista, era una persona que se había preparado, tenía estudios muy importantes, pero su característica es un perfil humanista. Y hay una foto de dos humanistas ahí en tu libro, de Philip Hanna con Felipe Ángeles, ¿verdad? Efectivamente. ¿Algunas anécdotas que tú te acuerdas de cómo ayudó a gente? Sí, cómo no. Cuando sucedió la peor tragedia en la historia de Monterrey, me refiero a la inundación de 1909, derivado de un huracán que pasó por la región, pues mucha gente fue víctima de esa inundación. Había más de 20,000 sin hogar después del huracán, muchos muertos, más de 2,000 muertos, y gente se quedó sin ropa, sin alimentos, sin hogar. Philip Hanna no tenía entre sus atribuciones ayudar a esta gente, pero sin embargo lo hizo. Asumió la responsabilidad de contactar a su embajador, autoridades norteamericanas de su gobierno en Washington y sobre todo a la Cruz Roja Americana, y consiguió muchísima ayuda para apoyar al pueblo de Monterrey y de Nuevo León. Miles de toneladas de alimentos, de ropa, incluso máquinas de coser para que mujeres de Monterrey pudieran hacer ropa para los damnificados, y luego incluso ayudar a construir vivienda para aquellos que quedaron sin vivienda. Fue un acto profundamente solidario con el pueblo de Nuevo León, y por eso la gente de Monterrey lo quería mucho. Otro evento importante fue la hambruna de 1915, derivado de la guerra fratricida revolucionaria, que fue su etapa más cruenta, más cruel en esos primeros meses de 1915. Y hubo hambruna en todo el país. En Monterrey fue muy aguda. Los campesinos no podían cultivar la tierra por los embates revolucionarios. Los trenes eran parados constantemente. De tal suerte que no podían traer alimentos a la ciudad. Entonces, la gente padeció hambre. Y Philip Hanna nuevamente movilizó a las instancias caritativas de su país, a muchas instituciones de caridad y también a la Cruz Roja Americana. Y junto con el empresariado de Nuevo León, ayudaron a la gente a sobrevivir. Salvó a miles
momento dado, porque construyó o estableció un centro de auxilio con bolsas de despensa para la gente pobre, y en un momento dado llegó a darle sustento a más de 20.000 personas en ese fatídico año de 1915. Esos son dos actos humanistas, solidarios, que no tenía necesidad o obligación de realizar, pero lo hizo. Y un último tiene que ver con su actitud solidaria con la religión católica, que fue muy atacada por algunas facciones de la Revolución Mexicana, sobre todo la facción de Pancho Villa y de Venustiano Carranza. Ambos atacaron fuertemente al clero, y en un momento dado Philip Hanna apeló a esos liderazgos para que moderaran su actitud y sus acciones en contra de la Iglesia Católica, porque cuando entró el carrancismo a Monterrey, Antonio Ivy Real, el general y también nombrado gobernador de Nuevo León, empezó a atacar con mucha crueldad al clero católico, obligando a muchos de ellos a huir al extranjero, cerrando los templos, quemando en las calles a los confesionarios, diciendo que eran centros de prostitución, y una serie de acciones que tomaron los constitucionalistas de Venustiano Carranza en contra de la Iglesia Católica. Y Philip Hanna, aunque era metodista, defendió al pueblo católico mexicano, aludiendo que era un pueblo noble, un pueblo cristiano, y deberían defender sus derechos también. Eso y muchos otros eventos en su vida muestran ese lado solidario y humanista que era ajeno a muchos otros representantes de Estados Unidos y México. Y como es una actitud y una vida excepcional, yo quise reconstruir esa parte de su vida para que el pueblo mexicano lo conociera, que prácticamente la presencia norteamericana ha sido duramente criticada por los historiadores mexicanos, y ese lado un poco más amable, más noble de la presencia estadounidense en México también debe ser conocido, es parte de la historia, no debemos olvidarlo. Sí, fíjate, Miguel, ahorita que comentaste esta defensa que hizo del clero mexicano, pues nomás fue una contención, porque 6 años después de que deja la embajada, el consulado americano, en 1926 se dio una guerra, de 1926 a 1929, la guerra cristera, donde el clero fue duramente atacado bajo auspicios del mismo gobierno. Pero esa es otra época de la historia que algún día ojalá tengamos oportunidad de platicar. Regresamos a la cuestión de Philip Hanna, porque aquí lo que yo noto en el autor del libro es mostrar cómo en todo, ¿no? En los pueblos hay gente buena, hay gente no tan buena. ¿Sí? Y Philip Hanna fue un personaje que verdaderamente, ya sea por sus creencias religiosas o porque era humanista, la realidad es que sus actividades siempre fueron en defensa de la vida, de la gente, de sus creencias religiosas. Y yo creo que es esa parte, porque tenemos en la misma época de la Revolución Mexicana, tenemos una contraparte de Philip Hanna, que fue su jefe, Henry Lane Wilson. ¿Quién fue Henry Lane Wilson? Ahorita le voy a pedir a Miguel que nos comente, pero así rápidamente, él fue embajador en la época de la Revolución. Y digamos, de alguna manera, se dice que estuvo involucrado cercano a Victoriano Huerta, donde le quitaron la vida a Francisco I. Madero. Y ahí prácticamente
prácticamente, si bien es cierto que México no era una miel sobre hojuelas, pero la muerte de Madero como que vino a terminar de desquiciar todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de Henry Lane Wilson, esa contraparte, que a lo mejor, pues hay que platicarlo, ¿no? Porque mucha gente no sabe que también hubo ahí un americano, como que mucho, lejos de hacernos bien, parece que hizo no tan bien, ¿verdad? Henry Lane Wilson era un banquero que luego fue nombrado cónsul, fue embajador primero en Chile y luego en México. Y era embajador en 1900, a partir de 1910, 1911. Y él tenía antecedentes en las finanzas, no en la religión, no era humanista. Era un hombre que tenía una visión muy diferente a Filipeno. Él defendía a ultranza los intereses económicos de Estados Unidos y México y no le importaba mucho la suerte del pueblo mexicano, solamente se enfocaba en defender los intereses de los inversionistas y empresarios estadounidenses. Entonces, cuando empezó a observar que el gobierno de Francisco Madero era incapaz de suprimir el bandolerismo y la resistencia armada de varios sectores de México, incluyendo el levantamiento de Pascual Orozco en Chihuahua, de Emiliano Zapata en Morelos y de otros, y que esto estaba provocando estragos y mucha destrucción de propiedad norteamericana, pues él empezó a atacar con virulencia al gobierno de Madero y exigir un cambio en México. De hecho, él estaba pidiendo a su gobierno mandar tropas a la frontera y a los puertos para amenazar al gobierno de Madero. Henry Lane Wilson fue protagonista en el derrocamiento de Madero, toda vez que conspiró junto con Félix Díaz y otros generales mexicanos, y sobre todo Victoriano Huerta, para derrocar a Madero. Y luego pues sucedió el asesinato de Madero, y Henry Lane Wilson ha sido calificado como uno de los peores villanos, no solamente de la Revolución Mexicana, sino de toda la historia de México, él y Victoriano Huerta, por lo que hicieron. Entonces, hay una parte interesante en mi libro donde rescaté la correspondencia tanto de Wilson como de Filipeno, en la que difieren sobre la ruta que debería tomar la revolución y la actitud que debería tomar el gobierno de Estados Unidos ante México. Henry Lane Wilson estaba a favor de retirar o derrocar a Madero por su incapacidad para gobernar el país, y en cambio Filipeno, y lo muestra en su correspondencia, quería más tiempo para que Madero pudiera consolidar su gobierno y llevar a cabo las reformas que México requería. Eran dos actitudes contrastantes y que muestra la diferencia entre uno y otro. Y yo no enfoqué mucho sobre Henry Lane Wilson en mi libro porque él mismo escribió sus memorias. Y un libro muy crítico de Wilson también existe en la historiografía de México, pero no existe sobre Filipeno hasta que escribimos este. Y es un lado, una forma de ver a la presencia y la diplomacia estadounidense muy diferente a que ya estamos acostumbrados a conocer aquí en México. Sí, la época de Henry Lane Wilson también es la época del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Se pegan igual, no eran familiares, pero ojo, durante la presidencia de Woodrow Wilson, de plano, me imagino que la situación con Henry Lane Wilson fue tan vergonzosa que en su primer periodo Woodrow Wilson ya lo nombró embajador, dejó hacerlo
hasta que se reelige Woodrow Wilson y ya mandó otro embajador. Creo que fueron como tres años en los que no hubo físicamente un embajador. Pero fíjate, tú mencionaste ahorita, Miguel, que Henry Lane Wilson tenía estudios en finanzas, pero Philip Hanna también. Sí. Era muy letrado en aquellas épocas. Incluso habla porque no sé si ustedes sepan, ¿verdad? O se acuerdan, las diferentes facciones de la revolución emitieron papel moneda. Cuando inicié a platicar aquí el día de hoy, hablamos del Banco de México. En esa época todavía no existía el Banco de México. Y entonces había bancos regionales. Y cada facción empezó a emitir su propio papel moneda. Y Philip Hanna llega a decir que el papel moneda emitido durante el gobierno de Victoriano Huerta fue tan perjudicial que se generó una devaluación de la moneda mexicana del 100% en espacio de 2 años y una inflación de 200% anual. Estamos hablando de, insisto, 2 años, de 1913 a 1915. Ya para 1915 ya Victoriano Huerta ya no era presidente, pero todos los errores económicos de él vinieron a repercutir en lo que ya hemos comentado, la hambruna. Entonces, vean ustedes cómo todo esto se va entretejiendo, ¿sí? Ahí en tu libro mencionas cuánto costaba en 1914 creo que $1.31 de dólar, y luego a los 2 años, creo 2 centavos, los 2 centavos era equivalente a algo así, ¿no? Entonces, una inflación inmanejable. Acuérdense ustedes que la inflación lo único que genera o la repercusión más evidente es que hace más rico al rico y más pobre al pobre. Eso es lo único que hace la inflación. Entonces, por eso los gobiernos siempre quieren controlar la inflación. Entonces, imagínate, provocar una inflación del 200% anual, pues provocó una hambruna, ¿sí? Simplemente la gente no tenía dinero para comprar comida. Aquellos que vivimos en la época del Miguel de la Madrid aquí en México, Así es. recordamos aquella inflación tan galopante que tuvo México y tan difícil que la pasaron muchos mexicanos tratando de sortear una constante espiral de los precios de los productos. Eso estaba sucediendo en la Revolución Mexicana, justamente por lo que acaba de comentar Danilo. De 1914, el peso mexicano valía 31 centavos de dólar. 2 años después era 2 centavos de dólar. Todo esto provocó una espiral inflacionaria. Aparte, la gente no le tenía confianza a este papel moneda o bilimbiques, como despectivamente le llamaban, porque cambiaba una facción a otra en el poder de una región y la gente ya no podía gastar los pesos que había emitido esa facción. Y entonces las cosas empezaron a subir enormemente de precio por esa falta de confianza y porque no tenía ese papel moneda un respaldo en oro y plata, de tal suerte que la inflación provocó enormes estragos en la población. Los productos como las papas, el frijol, el arroz, el café, todos subían de una semana a otra. La gente pobre sobre todo, no podía comer con los salarios que tenían, que se mantenían estacionarios, mientras todo lo demás subía. Entonces, por eso Philip Hanna trató de ayudar con ese centro de auxilio y trayendo comestibles a bajo precio para todos, incluso regalados para toda la gente pobre, para que no murieran de hambre. No, mire, en el libro se van a encontrar ustedes unas anécdotas, unas situaciones que verdaderamente a veces uno dice, estuvimos en manos de unos miserables. Miren,
No sé si nos puedes platicar cómo sacaban la carne, la de res, la sacaban para Estados Unidos, la vendían y Estados Unidos donaba la carne. Entonces, ahí era una situación en que cómo es posible que para financiar diferentes facciones de la revolución dejaba sin comer a la gente, porque muchas veces se robaban ese ganado, lo vendían en Estados Unidos y de Estados Unidos se organizaban y nos donaban la misma carne que les habían vendido las facciones de la revolución. O sea, una cosa verdaderamente muy lamentable. Que ahorita me acuerdo el problema que tenemos, ¿no? Aquí en México, ¿no? Donde los agricultores están pidiendo más dinero por su maíz. Acuérdense una cosa muy importante: sin maíz no hay país, ¿sí? No queremos regresar a épocas en que tengamos que haber hambrunas, ¿verdad, Miguel? Yo le invito a que si puede conseguir el libro, ¿sí? Philip Hannon Monterrey, si a usted le interesan estos temas. Yo lo he conseguido en la Casa del Libro Universitario, ahí en Padre Mier, Cruz con Vallarta. Ahí está esa casa afrancesada, muy bonita, que ahí puede conseguir el ejemplar y verdaderamente entretenerse, verdaderamente ilustrarse sobre este libro. Yo te felicito, Miguel. No sé si tú nos quieras abundar algo más con respecto es que son tantos temas los que trae el libro, pero agotarlos en una entrevista, pues nos tendríamos que llevar 2-3 horas, yo creo, o más, porque cada cosa tiene... Mira, algo que a mí yo siempre me había quedado muy presente era esa matanza de los chinos. A mí nunca me había quedado claro en qué época de la historia había sido. ¿Y por qué me llaman la atención? Porque dicen que el que fue secretario de gobernación de Enrique Peña Nieto es descendiente de esos chinos. ¿Cómo se llama ahorita se me fue. Ahorita es senador de la República. Bueno, él es descendiente de esos chinos, ¿sí? Claro que lo mataron, obviamente, ¿verdad? Porque hubo una matanza despiadada. ¿Dónde fue? En Monclova, en Torreón, contra los chinos. Y una cosa irracional, verdaderamente irracional esa matanza, que incluso uno de los cónsules llegó a decir: esto es un sinsentido. O sea, llegó al grado de decir: es que están matando sin un propósito. O sea, esto no es una revolución. Entonces, nomás para que se den cuenta lo difícil que fue en algunos momentos la vida en Monterrey. Y hay muchos temas, ¿no sé, Miguel? Sí, bueno, primero comento que el libro también está disponible en el Fondo Editorial de Nuevo León, que está por la calle Suazua y Arambelli, pero adicionalmente está disponible en Amazon, y lo pueden pedir directamente del Fondo Editorial de Nuevo León a través del internet. Y refiriéndonos a la matanza de chinos en Torreón, este es verdaderamente uno de los capítulos más tristes, más negros, no solamente de la revolución, sino de toda la historia de México, porque una turba de residentes de Torreón, junto con la soldadesca de las tropas de Madero en la primera etapa de la revolución, se formó esa turba y empezaron a atacar a inocentes chinos. Había más de 700 chinos ahí en la comunidad de Torreón, muchos de ellos dedicados a producir hortalizas, a darle de comer alimentos al pueblo de Torreón. Una gente muy trabajadora, muy pacífica, y sin embargo, debido al racismo o a la envidia o cualquier otro de esos sentimientos humanos que no tienen lugar en un país civilizado, pues se apoderó de ese pueblo de Torreón y empezaron a masacrar a los chinos cuando entraron los maderistas a la ciudad. Y uno de los cónsules de Estados Unidos trató de albergar a algunos de los chinos en su propia casa, pero no suficiente. Murieron más de 200 chinos
ese capítulo tan oscuro, tan nefasto de la Revolución Mexicana, y que muestra una vez más que el racismo no es privativo de un pueblo o de otro, sino radica en muchos de los corazones humanos, independientemente de qué nacionalidad son o qué etnia o raza son. Oye, Miguel, ¿este libro lo tradujiste al inglés? No está en inglés, ¿verdad? Bueno, Miguel, digo, hay que comentarlo, Miguel tiene doble nacionalidad, es mexicano, también es norteamericano, habla perfectamente inglés, y este libro te lo pidieron para que lo tradujeras, ¿verdad? Thank you very much. De hecho, hice la traducción con miras de que se publique en Estados Unidos o en algún lado. Philip Hanna tiene descendientes en distintas partes de Estados Unidos, sobre todo en Iowa, de donde fue originario. Todavía hay familiares suyos allá y en Monterrey también. Entonces tengo mucho interés en que se conozca su vida allá. Sus familiares también tienen interés en que se publique. Y vamos a buscar una casa editorial para que lo publiquen en inglés. Excelente, Miguel. Yo te agradezco, Miguel, tu visita, que nos haya dado este espacio de entrevista. Si quieres agregar algo más, con la confianza, si no, vamos a pasar con nuestro siguiente invitado. Solo quiero agregar que estoy muy agradecido con la invitación y también con la hospitalidad que tú y Laura nos brindan cuando venimos aquí a Salinas Victoria, y ojalá que tomen interés en este tema, no solamente de Philip Hanna, sino en la Revolución Mexicana, porque todavía en día esa revolución sigue repercutiendo en México, y nomás lo voy a ilustrar con un último ejemplo. Durante la intervención de Estados Unidos en México, en la revolución, creció fuertemente el nacionalismo mexicano, es decir, el rechazo a Estados Unidos. Y esto fue plasmado en la Constitución que se redactó en 1917. Todavía las tropas estadounidenses estaban en México cuando los delegados se reunieron en Querétaro y redactaron la Constitución, de tal suerte que tenían una actitud en contra de Estados Unidos muy marcada, y lo plasmaron en la Constitución, acrecentando con el artículo 27 y muchos otros artículos el anti-norteamericanismo, que luego se plasmó después en el cardenismo, en la defensa del petróleo mexicano y muchas otras cosas. Pero ese nacionalismo mexicano, y sobre todo dirigido a Estados Unidos, ha estructurado las relaciones de México ante Estados Unidos durante más de 100 años. Y se observa todavía en las actitudes del gobierno de México, actitudes como México no es colonia de nadie, o México va a defender su soberanía. Esas son actitudes que provienen de ese tiempo, de la Revolución Mexicana. Entonces hay mucho que podemos aprender de la historia. No es solamente por curiosidad que estudiamos la historia, es por el interés que tenemos en conocer qué está sucediendo en el presente. Sí, y acuérdense ustedes que para 1917, que es la primera constitución del país, unos 3 años antes, Estados Unidos invadió México a través del puerto de Veracruz, que también lo va a encontrar en el libro. Por eso ese sentimiento que dice Miguel, que se llevó a la Constitución, ese sentimiento antiamericanista que se lleva a la Constitución, fue influido también por eso, ¿no? Y obviamente, ya vamos a platicar con Miguel, si Dios presta vida, el año que entra, el 2026, se cumple el 180 aniversario de la intervención de México, más bien de la intervención de Estados Unidos en México, en la que perdimos la mitad del territorio. Y ahí el principal villano es Antonio López de Santana. Pero déjenme les digo algo, quizá estamos siendo injustos. Ya lo hemos platicado, Miguel tiene un libro con respecto a ese tema, ya lo hemos platicado, quizá nos han vendido mala historia. Quizá no es que deje de ser un villano, tampoco va a ser un héroe Antonio López de Santana, pero hay otros intereses que pueden hacer, que pueden darnos a entender qué fue lo que sucedió y que quizá no es tan malo, ¿no?
Yo les decía a algunos amigos, bueno, todavía, ya después de lo que he platicado con Miguel, Antonio López de Santana, podríamos medio rescatarlo. Al que no hay manera de rescatarlo, de ser villano, es a Victoriano Huerta. Ese ya de plano, por más que le busquemos un lado, bueno, les va a ser muy difícil. Pero bueno, vamos a concluir esta plática, un tema muy interesante, insisto, con relación a la Revolución Mexicana. Miguel, como siempre, mucho gusto. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Danilo. Al contrario, a ti. Muchas gracias, Laura, y a la audiencia, muchísimas gracias. Sí. Pues vamos a empezar con nuestro siguiente invitado, que es el profesor Miguel Medina. ¿Sí? Si quieres, pásale el micrófono. Me anotas aquí lo que hemos pedido, por favor, para platicar un poquito de leyendas. El maestro Miguel Medina también ha escrito o ha recopilado leyendas sobre todo de aquí del Valle de las Salinas, ¿sí? Hay muchas leyendas, ya ven ustedes lo que se dice. Déjenme les platico, pues precisamente hablando de las intervenciones que ha habido aquí, las diferentes luchas, déjenme les digo que antes, en la época de la Revolución y más anterior, cuando una persona salía a la calle a caminar, tenía que llevar una lámpara, lo que sería una linterna, ¿no? Una linterna. Y si no la llevaba, lo podían de alguna manera apresar como un posible, ¿cómo le llaman? Conspirador. Nomás para que se den cuenta, conspirador. Ojo, entonces era requisito salir, si ibas a salir a la calle ya de noche tenías que llevar una linterna. Entonces, vamos a ver, maestro, ¿qué nos puede platicar alguna leyenda? Bueno, sí, muchas gracias. Bienvenido, Sí, me da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias, Danilo, a la audiencia, vuelvo a repetir, bienvenidos. Bueno, sí, hay muchas leyendas, de hecho, hay que recordar que la leyenda es una deformación de una anécdota. A lo mejor algo le pasó a alguien y lo fue modificando y le ponía mucha sal y pimienta a lo que platicaba. Y lo que podemos rescatar de la leyenda es que esta tiene una orientación creativa. O sea, la gente que se preocupa por contarla mejor estaba de alguna manera haciendo un ejercicio mental. Y ese ejercicio mental es válido, es algo que nos mantiene la mente activa y ayuda. O sea, eso es lo positivo de la parte física, química que genera el estar contando una leyenda. Pero hay leyendas que ciertamente están basadas en hechos que sí sucedieron. Por ejemplo, el que la gente de Carranza llegara a la región. Entonces, lo que hice fue, cuando yo estaba joven, iba con mi abuelo, él era hierrero, mexicano, y llegábamos mucho al pueblo de García, y llegaban traileros, llegaba mucha gente, conocí mucha gente ahí. Don Emilio también se dedicaba a eso, pero era un guerrero de casa, no tenía el anuncio de hierrería. La gente de la Independencia lo conocía porque sabía que se vendían hierritas de poleo y manzanilla, etcétera. No voy a abundar en eso. Me dicen a mí, acompaña a tu abuelo para que no se vaya a caer, que ya está grande. Pero lo que me encontré con los gentes con los que él visitaba, pues fue el tesoro de que sabían bastante bien. Entonces empecé a notarlas. De repente, más años adelante, entré a Radio Universidad, ahí fuimos fundadores, el ingeniero Juan Fernández y todo un equipo de gente que estuvimos en la Facultad de Mecánica del 89.7 FM. Y entonces con la culta lanza una convocatoria, y me acuerdo que el ingeniero Fernández me dice, ¿sabes qué? Aquí está esta convocatoria, que hay que hacer algo de cultura. Pues no hay quien lo haga.
hazlo. Ya fue una orden ahí de que hazlo. Excelente. Entonces, me acordé que tenía yo escrito eso y empecé a rescatar esas leyendas. Y se configuró este libro, ellos me dieron una beca. Y con eso configuré este librito de leyendas, que fue el primero. Después me volvieron a dar otra beca y saqué otro, que les gustó mucho este librito. Excelente. Y me decían que qué nombre debía de ponerle. Le digo, mira, hace mucho tiempo cuando vino Carvajal, él, para empezar, decía que había un valle de las Salinas y que abarcaba desde lo que es García hoy, que se llama San Juan Bautista de la Pesquería Grande, hasta allá, hasta las áreas de Marín, Higueras, China, Nuevo León, incluso decía que llegaba hasta allá, hacia el norte llegaba hasta lo que es Sabinas. O sea, para Carvajal era bastante amplio, incluso Piscán, pero era algo. Y de hecho, para Carvajal fue muy criticado. ¿Te refieres a Luis Carvajal a y de la Carvajal, Cueva, uno de los, Cueva. el primer fundador de Monterrey, Sí, que se llamó, ¿cómo le llamó? Ojos de Santa Lucía, ¿no? le llamó la Villa de San Luis. 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 Sí, de hecho yo creo que por eso fue perseguido, fue un pecado de vanidad. Pero lo consideraron que estaba a favor de los vicios de Francia. Okay. Y por eso lo empezaron a atacar. Pero fue un pecado de vanidad, pues yo me llamo Luis, pues voy a poner Luis. Villa de San Luis. Villa de San Luis. Entonces, Monterrey antes se llamó Villa de San Luis, luego Ojos de Santa Lucía con Alberto del Canto y posteriormente con Diego de Montemayor, ya de nuestra ciudad metropolitana de la ciudad de Monterrey. Sí, de hecho, ellos eran generales, Alberto del Canto y eran portugueses, mucha gente lo sabe. Sí, de hecho pero Diego de Montemayor no, pero lo que es Luis de Carvajal y Alberto del Canto eran portugueses. Si me equivoco, que díganos, ¿verdad? Pero con todo gusto. No, sí, ¿Y qué bueno, qué lo que encontramos respecto a la revolución es, había un lugar que decía la catedral, ahorita ya ese nombre se conoce un poco. La catedral me dicen, ahí del Cerro del Fraile, enseguida hay unos picos. Entonces, si se viene uno por el lado de la avenida Gonzalitos hacia lo que es el norte, San Nicolás, a veces cuando está despejado se ven esos piquitos. Le dicen la catedral porque asemeja a un pico gótico. Entonces, dice así, Camino García, Nuevo León, por la carretera que circula desde Apodaca a Saltillo, se aprecian algunas formaciones en los cerros observadas desde Monterrey por la avenida conocida como Gonzalitos. Semeja una catedral estilo barroco. Esta caprichosa figura está ubicada en la cordillera del cerro conocido como el Fraile y se cree que es una parte de Salina, el cerro del Fraile. A la izquierda de este lugar y en el municipio de García corresponde esta formación, que pertenece más tal vez al área de García. La gavilla carrancista fue un punto de referencia en tiempos de la Revolución. Se dice que eran correrías del viejo Morton, general de este bando, y existen testimonios de un ataque a las rancherías de Topo Grande, Coriscovedo, planeadas desde el río Pesquería. Como hubo buena resistencia, la catedral fue testigo de que en sus faldas se enterraran los soldados caídos en la batalla. Esto sí tiene, Morton sí existió, o sea, era un general y de origen estadounidense también. Estuvo del bando carrancista y avecindado en Sabinas. O sea, eso es verdad. Por eso a veces las leyendas sí tienen algo de cierto. Sí hubo, hace poquito estuve en una reunión hablaron de la intervención de la revolución en San Nicolás, Juan Ramón Garza, y decía que sí había llegado una turba carrancista y la habían corrido y que salía por ese lado. Tiene que ver con eso. Sí se han encontrado algunos amigos que son cazatesoros, se han encontrado carabinas viejas, pistolas enterradas en esas áreas.
O sea, esto se puede proteger con De lo hecho, físico. de hecho, hubo dos intentos, el segundo intento de los revolucionarios por entrar a Monterrey. En la primera no tuvieron éxito. En la segunda, ya cuando ya viene la oleada de la revolución, ¿verdad? Es donde creo que ya entraron y hubo aquí muchos desmanes, ¿verdad? Pero sí hubo dos embestidas. De hecho, por ahí que pasaron también por aquí por Salinas Victoria, unos que eso fue unos días después de que mataron al senador Belisario Domínguez. El senador lo mata como el día 7 de octubre de 1913 y aquí 2 o 3 semanas después hubo un choque entre federalistas leales a Victoriano Huerta y carrancistas. Entonces por aquí pelearon, ¿no? De hecho, en esta casa, en una de las remodelaciones, nos encontramos unos balas sin percutir, ¿sí? Unas municiones, y que ya tuve la oportunidad que viniera aquí una persona del ejército y nos dijeron que son balas de la 30-30, el rifle 30-30. Como mouse. Como la Mauser, ¿verdad? Ok. ¿Y alguna otra leyenda? Bueno, dicen que ya en la segunda parte que llegó, evidentemente, Carranza, el ejército ya estábamos platicando, bueno, en la intervención anterior, de que sí entró, bueno, y sí atacaron iglesias, y sí hizo un problema. También traían mujeres, decían. O sea, esta es una leyenda de una coronela que yo no sé si existiría. Dice, antiguamente en la colonia que hoy se conoce como Lagos del Bosque, al sur de la ciudad, existieron campamentos a la orden del ejército carrancista allá será por el año 1912. En los años no hay seguridad en la leyenda. En estos lugares se pagaban planes de ataque para asaltar la ciudad de Monterrey cuando fuera necesario. Estos batallones se dice que eran comandados por una mujer cuyo nombre hemos perdido a través de la historia. Solo se recuerda que la milicia de rango le decía la coronela. Se sabe que este personaje fue causante de algunos robos en camino que conecta a Villa de Santiago, tal vez con el fin de justificar los víveres necesarios para las tropas. Algunas personas de antaño aseguraban que una refriega de villistas acabó con la citada coronela. Existe gente que platica que en estos rincones de Monterrey aún ronda el espíritu de la coronela. ¿Qué no hay una canción que se llama Coronela? ¿O una película? Las Coronelas, Sí, una canción. sí, ¿verdad? ¿Y no le hicieron película? No, ¿verdad? No recuerdo, ahí sí. Bueno, pues bueno, pues es que la mujer en la revolución tomó un papel muy importante, no solamente que acompañaba a su hombre, ¿verdad? Sino que hacía la comida, pero había otras un poco más aventadas que agarraban el fusil y se metían a la vida de la milicia, ¿no? Y cuántas historias no hay. Digo, hay unas películas muy interesantes con respecto a eso. Siempre la mujer mexicana entregada a su papel muy interesante y ha ayudado a alcanzar las metas y objetivos. Digo, hay en la independencia de México, en la misma batalla de Monterrey está ahí Josefa Sosaya, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, que también, pero bueno, sí, siempre ha sido. Pues, qué bueno. Oye, este libro se puede conseguir en algún lugar, ¿no? Actualmente está agotado. Con la culta, bueno, parece que intentó dejarlo abierto con un link para poder consultarlo, pero luego lo busqué, lo traté de consultar, no. Habría que ver si en la universidad lo tengan, porque luego en su biblioteca digital, es la biblioteca digital, ¿verdad? Incluso a veces hasta es gratuito. Sí, bueno, en la Facultad de Mecánica sí lo tienen, lo debe tener la Capilla Alfonsina. Y está interesante porque la segunda edición de este librito que le dio leyenitas más está en la Universidad de Texas. Excelente. Oye, Miguel, pues muy interesante. Los invitamos a que si de alguna manera le llega a sus manos este libro, o lo conoce o sabe de alguien que lo tiene, pues leanlo. Se va a pasar unos momentos entretenidos,
con estas leyendas que se van, como dices, se van a veces se hacen muy exageradas, a veces se reduce, pero yo creo que es un buen momento para leer. No sé si quieres decirnos antes algo, antes aparte de esto, comentarnos algo más, antes de pasar a nuestro siguiente invitado. Pues quisiera agradecerte bastante y que no se pierda la idea de rescatar tradición oral. Esto me queda claro que quien no rescata la tradición oral se va diluyendo. Se va Y se va perdiendo. Entonces, los cancioneros, por ejemplo, son muy importantes. Me preocupa que ya no he visto cancioneros. Las poesías obviamente también importantes. Se tienen que rescatar. Claro. Y darle valor a quien lo rescata, porque a veces, qué bueno, lo hiciste por vanidad, por curiosidad. No, lo hacemos por darle servicio. Perfecto. Pues, profesor Miguel Medina, me da mucho gusto haberte tenido aquí. Vamos a pasar a nuestro último invitado, que es, ahorita que hablaste de poesía, es Agustín Flores. Sí. Nos cambiamos el micrófono. Mientras hacemos el cambio de aquí del micrófono, sí, me gustaría, miren, el pasado 1 de noviembre tuvimos aquí un evento de Día de Muertos. Pásenle, y vinieron a participar muchas personas. En aquel momento hicimos el altar dedicado a don Catarino Neros de los Rancheritos del Topo Chico, que lo tuvimos aquí en vida, hicimos un homenaje en vida, y ese mismo día se cumplió 1 año de su fallecimiento, el día 1 de noviembre de este año, ¿verdad? Y vinieron muchas personas, participaron con nosotros, se la pasaron bien, pasamos unos momentos pues entretenidos, hablando de la cultura. Lamentablemente, una de las personas que participó en uno de los bailables, días después perdió la vida, y queremos enviarle a su familia nuestro más sentido pésame. Los familiares de la maestra Brenda Treviño de la escuela Lucas Lascano, a su familia, a sus alumnos, a sus compañeros maestros, les enviamos, insisto, nuestro más sentido pésame. Nos dio gusto haberla recibido ese día aquí. Hoy ya no se encuentra con nosotros, y espero que ese recuerdo bonito perdure en el corazón de cada una de las personas que ella impactó. Que descanse en paz la maestra Brenda Treviño. Pues vamos a pasar ahora sí a la última parte de nuestra sección, con nuestro poeta Agustín Flores, que siempre nos trae cosas muy interesantes. Acuérdense que ese talento, pues mucha gente ya no lo cultiva, pero Agustín sí. Agustín, ¿qué nos tienes el día de hoy? Pues antes que nada, Danilo, Laurita, muchas gracias por recibirnos, como siempre, tan amables, por hacernos sentir como en casa, en este futuro rincón mágico. Primeramente Dios. Si Dios lo permite. Pues hoy les voy a platicar sobre 2 poesías. La primera va a ser ¿por qué me gusta escribir? Hace más o menos como 4 años, un poquito más, me di cuenta que podía hacer esto, y de entonces acá pues, ya he escrito casi 300 poesías, ya más poquitas. Y pues donde ellas se las voy a platicar ahorita. Una es ¿por qué me gusta escribir? Precisamente por lo que les acabo de comentar. A pesar de mis locuras, voy a escribir cosas cuerdas. Lo haré con calma, sin premuras, y si olvido algo, me lo recuerdas. Lo que no me atrevo a decir, yo te lo voy a contar. Desde mi corazón es el sentir, y en poesía lo voy a expresar. Los versos aquí serán con palabras adecuadas. En rima así quedarán las páginas de mi vida arrancadas. Se me podrá cansar la mano o tal vez un dolor de cabeza. Mi cuerpo ya es casi anciano, pero aún tengo fortaleza. Todavía tengo lucidez para escribir lo que siento. En mi alma hay calidez y eso me pone contento.
Escribiré cosas del amor y también sobre la amistad, sin importar algún dolor de esos que provoca la edad. Aquí mis sueños les contaré, de mi invierno y primavera, del verano también lo haré, y del otoño, aunque no quiera. Hablaré de mi avanzada edad, de la experiencia que me ha dado, también de la sociedad y de algún amor del pasado. Solamente les quiero contar lo bonito que paso los días cuando me pongo a redactar mis queridas poesías. Todo esto que publico lo hago desde mi sentir. A mi Dios también se lo platico porque me gusta escribir. No sé si se han dado cuenta, el título que lleva la poesía, Agustín siempre procura terminar con esa frase. Así ¿Verdad que sí? Así es más o menos un poco su estilo, ¿verdad? Un estilo muy, muy cotidiano, muy interesante. Y hacerlo le llaman en poesía cervantesio, cuando son solamente de 4 en 4 párrafos, vamos a decir, o 4 en 4 renglones, donde el primero rima con el tercero y el segundo con el par. Está en un 99.99% de mis poesías, así son en ese sentido, y todas rimadas de esa manera. Ahora les voy a platicar, porque leyendo hace poquito un poco de la vida de Charles Chaplin, me dejó por ahí un pensamiento que de pronto me nació hacer de poesía. Decía Chaplin que en una ocasión que tuvo una audiencia, lo invitaron a hacer una plática sobre sus experiencias y sobre la comicidad de su trabajo. Entonces, él empieza contando un chiste. Todo el mundo aplaudió y bravo, de esos buenos chistes. Seguido, vuelve a contar el mismo chiste. Y solo unos cuantos le aplaudieron, solo unos cuantos se quedaron contentos, pero la mayoría es estupefactos, ¿verdad? Luego, por tercera vez, vuelve a contar el mismo chiste. Entonces ya nadie se rió, a nadie le pareció bien. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces dice Chaplin, les aclaro una cosa. Esto que les acabo de contar, pues es un ejemplo de lo que debemos hacer en nuestra vida. Vamos a considerarlo una metáfora de vida. ¿Por qué? Porque nosotros cuando lloramos por algún dolor, lloramos la primera vez, y lloramos la tercera, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y seguimos llorando, y al parecer pasa mucho tiempo para cuando dejamos de hacer. Entonces, ¿por qué no aplicar la misma regla de la alegría, aplicándola al dolor que nos causa llanto? Entonces, ante eso, me permití escribir lo que a continuación les voy a platicar. Chaplin y su sabiduría. Lejos de ser un comediante, cuánta verdad hay en su legado. No fue un simple cómico andante, grandes lecciones nos ha dejado. Charles Chaplin dijo una vez, contando un chiste entretenido, y lo repitió por tercera vez para nadie entonces fue divertido. Entonces dijo a la audiencia, de mi chiste no se rieron 3 veces, ¿por qué llorar otra vez sin clemencia por un mismo dolor que adoleces? Ese dolor con llanto que persiste se convierte en metáfora de vida. ¿Cómo no reír del chiste que repetiste? Si llorar por la misma causa no hay salida. La naturaleza efímera de la diversión contra la persistencia del dolor contrasta a veces sin razón y las cosas son de otro color. Aferrarse a un chiste repetido es ir en contra de la naturaleza, y por más que sea divertido, reír de lo mismo sería torpeza. Igual pasa con el dolor. ¿Por qué aferrarse al llanto? Piensa en otra cosa como el amor y deja de llorar mientras tanto.
Nada en la vida es permanente, ni siquiera los problemas. Debes borrarlos de tu mente y así no arrastrarás cadenas. El día que no sonríes es un día desperdiciado. Vuela como los colibríes y manda tu dolor a otro lado. Por eso es bueno en la lluvia caminar, simulando tu alegría. Así el llanto podrás ocultar. Un consejo de Chaplin y su sabiduría. Pues, amigos de la Hacienda Los Sabores de la Doña, hemos llegado prácticamente al final de esta transmisión. Les agradecemos a cada uno de ustedes su compañía, y como iniciamos, les recuerdo que está por comenzar el último el último mes del año. Cuide su aguinaldo, no se entregue a las compras del consumismo. Hay gente que se supone que sabe de economía, que la economía del país está complicada. Guarde para la cuesta de enero, hay pagos que hacer, el impuesto predial, los carros, los refrendos, y por qué no, acuérdese de su iglesia, que también necesita todo el mantenimiento que es en un edificio, es costoso. No se acuerde, no se olvide de su iglesia, y en la medida que pueda ayudar a su familia, hágalo también. Sea bondadoso, seamos bondadosos. Les agradecemos a todo el mundo que nos hayan acompañado. Gracias a ustedes. Si Dios permite, tendremos alguna última misión. Si no se prestan las cosas, ya nos vemos hasta el año que entra. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.